México tiene mucha historia, pero también muchos errores que seguimos repitiendo. Y hay dos que, si no los vemos de frente, nos van a seguir amarrando el futuro. El primero, creer que la revolución y sus ideas en general, de hace ya más de 100 años, son lo que todavía deberían de seguir guiando al país. Como si todo lo que somos dependiera de ese momento, como si no pudiéramos construir algo más actual, más justo, más nuestro. Y el segundo error, creernos víctimas eternas de un pasado que, según nos dicen, nos sigue oprimiendo. ¿Es neta? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de culpar a la historia para justificar lo que no cambiamos hoy? Claro, sí, el pasado pesa. Claro, duele. Pero no puede ser la excusa de siempre y no podemos vivir atados a la narrativa que solo sirven para manipularnos, dividirnos o estancarnos. Lo que necesitamos ya no es repetir las glorias de una revolución que no vivimos, es provocar una revolución personal colectiva que nos saque de la apatía y nos lleve a tomar las riendas del país, con conciencia, con voluntad, con objetivo, con acción, con ganas reales de hacer historia, no solo contarla. Seamos honestos, México tiene cosas muy chingonas. Nuestra comida, nuestra hospitalidad, nuestra forma de querer. Y sí, también tenemos cosas raras. Pero somos un país que ha perfeccionado el arte de hacer sentir bien a quien llega. Lo que nunca hemos logrado perfeccionar es nuestra autoestima como cultura. Por alguna razón, traemos ese rollo de que todo lo malo, todo eso malo que pasa, es culpa de otros. Nos sentimos víctimas del pasado como si ese pasado todavía hoy nos tuviera pisados. Y vale la pena revisar un ejemplo. La conquista. Sí, los españoles. Los españoles esclavizaron a algunos pueblos originarios. Sí, eso pasó. Fue un error enorme, como los que también cometieron Inglaterra, Holanda y otros imperios coloniales que llevaron el esclavismo a niveles brutales. Pero España, dentro de todo, fue distinta. ¿Sabías tú que la reina Isabel, la católica, prohibió expresamente esclavizar a los habitantes de las tierras recién descubiertas, los futuros virreinatos? Y por si no lo sabías, cuando Colón regresó de su primer viaje y rompió esa orden, terminó en la cárcel. Literal, le costó su libertad. Sí, hoy recordamos a un Colón que le dicen el descubridor de América. Pero seamos honestos, en la historia hay claros y hay oscuros. Y aunque tenga muchos monumentos, y aunque tenga muchos temas en España y algunos en México, eso no le quita sus errores. Y aunque esa lección no bastó para todos los españoles, porque aún así tuvieron malas prácticas, sí mostró algo clave. Había un marco legal que buscaba frenar el abuso. Y lo interesante es que España fue de los imperios con menos esclavos en la historia. Y ojo, muchos de ellos podían obtener su libertad a través de trabajo o el servicio. Y ya sé que muchos me dirán, oye, pero pues esa era la promesa de muchas cosas, o de muchos imperios. Y sí, era una promesa. Pero la diferencia es que en España realmente sucedió. De hecho, en la misma conquista e independencia hay casos documentados de hijos, nietos, descendientes o incluso mismos exesclavos que jugaron roles claves en estos eventos. Eso abrió paso a un mestizaje. Sí, con sus luces y sus sombras, pero también con una mezcla de cultura única que nos sigue definiendo hoy. Ahora, otro error gigante del Imperio Español fue su hambre insaciable de expansión. Seamos honestos, ya tenían todo lo que los virreinatos podían ofrecer, pero por alguna razón querían más. Con el poder que obtenían de América, lanzaban guerras, flotas, batallas contra Inglaterra, Francia y otros reinos. Y muchas veces quienes pagaban los precios eran los pueblos conquistados, los virreinatos, pero realmente la gente común. Mientras tanto, Portugal, viendo las cosas desde otro ángulo, decidió mudarse. Literal. La familia real portuguesa decidió mudarse a Brasil. Y aquí viene una pregunta incómoda. Si México y toda América Latina era el centro del nuevo poder, ¿por qué España no hizo lo mismo? Podríamos dar 1000 razones, pero lo importante es que esa decisión marcó nuestra historia. Marcó nuestra identidad. Nos dejó fragmentados. Latinoamérica se volvió una familia con la misma raíz, pero demasiado dividida entre nosotros como para reconocerse entre hermanos. Y claro, en los virreinatos hubo abusos, trabajos forzados, costumbres impuestas, errores humanos. Sí, pero también hubo errores de poder. Muchos fueron exagerados después para construir la llamada leyenda negra, en contra de el Imperio Español. Pero algunos sí pasaron, y hay que decirlo sin miedo. Ahora, sin romantizar nada, y después de haber visto lo bueno, lo malo y lo horrible,
hay algo que no podemos negar. España, dentro de lo que fue el imperio más humano, más cercano, más integrador de su época. No eran santos, ni de cerca, pero su legado, con todo lo que incluye, tiene una riqueza que muchas veces se ignora. Hoy se borra, se olvida o se distorsiona. Y ahí es donde entra nuestra autoestima como mexicanos, como latinoamericanos. No se trata de justificar errores. Tampoco de vivir atrapados en culpas que no nos tocan. Se trata de entender de dónde venimos con claridad, para poder elegir hacia dónde vamos con dignidad. ¿Sabías que México fue imperio no una, sino 2 veces? Sí, suena raro, pero es real. Y no cualquier imperio. Fue en su momento, en ambas ocasiones, de los imperios más impresionantes que habían. Fuimos ejemplo de diversidad cultural, de riqueza histórica, de fuerza económica. Una tierra que no solo sobrevivía, lideraba, que no se definía por lo que le faltaba, sino por lo que podía aportar. Hoy estamos atorados en narrativas que nos repiten una y otra vez, por alguna razón, que somos víctimas, que estamos oprimidos, que nunca hemos tenido el poder. ¿Es neta? ¿En serio vamos a seguir comprando el cuento de que México nunca ha sido grande, cuando en realidad fuimos de los más grandes? Y no por andar oprimiendo a otros, sino por saber vivir, mezclar culturas, aprender lo diverso. México no nació para arrastrarse, nació para construir, para marcar una historia, para ser raíz, no excusa. Entonces, ¿qué estamos esperando para dejar de contarnos como los que sufren y empezar a reconocernos como los que también han podido brillar y pueden seguir brillando? No lo olvides. Infórmate, prepárate e influye.